Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 3 de octubre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros, y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, vamos a hacer un vídeo como siempre, un poco preparatorio de graficación mayor, atendiendo a los gráficos mayores, principalmente hoy que estamos en el primer día operativo del mes de octubre. Así que venga, vamos a arrancar la semana y empezamos el análisis. Como siempre, antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Echemos también, antes de empezar el vídeo, un ojito al calendario económico de hoy, aquí en la página web de Investing, para comentaros. Tenemos media hora después de la apertura americana, en España a 4 de la tarde, el dato del PMI manufacturero del ISM, así que atentos hasta ahora porque puede haber algo de volatilidad. Bien, vámonos al mercado. Gráfico del SP500, gráfico mensual, para comprobar esa vela bajista tremenda del mes de septiembre. Aquí la vemos cerrando en la parte baja de todo el rango y acercándonos a un soporte importante, aunque ya estamos en uno, ahora lo veremos en el gráfico también semanal, estamos justo en la media de 200 de ese marco temporal y por tanto ya es un pequeño soporte, estamos viendo esa reacción del precio en él, pero tenemos como soporte más importante, más cercano al precio actualmente, la zona de los 3.500, donde se encuentra ese 50% de retroceso de toda la subida desde mínimos de 2020. Por tanto, primer soporte a destacar por debajo del precio actual, la zona de los 3.500, con esa confluencia de número redondo, 50% de retroceso. También fueron una resistencia anterior, aquí a finales de 2020, a esos máximos, que ahora pues podría ser que el precio, si llegara a esa zona, encontrara soporte. La siguiente zona de soporte la encontramos en la zona de los 3.300 aproximadamente, donde se encuentra esos máximos que dejó el precio antes de toda la caída producida por el tema del COVID, que luego fue soporte. Ahí tenemos un área entre los 3.200, 3.300, toda esa zona de ahí, que también está ahí más o menos ese retroceso del 61,8, aunque está un pelín por debajo, pero un poco tenemos ahí el siguiente soporte a destacar, muy, muy importante. Y bueno, si perdiéramos esta zona, sí que ya con posibilidad de irnos a los mínimos de aquí del inicio del impulso, mínimos anuales del año 2020. Pero bueno, todavía queda mucho para eso. Esperemos que estos soportes, sobre todo la zona de los 3.300, pues sea clave si el precio pues llegara allí. Gráfico semanal. Fijaros, ahí vemos un poco esa media de 200 en este marco temporal, cómo ha actuado de soporte, dejando ahí justo los mínimos del día de hoy, que ha ocurrido esa llegada durante la sesión más asiática. Así que ahí vemos el siguiente soporte, aquí 3.500, importante, y luego ya la zona de los 3.300 más o menos. Para ver resistencias y demás, vamos a verlo todo en gráficos menores por debajo del semanal, empezando con el gráfico diario. Ya hemos marcado una serie de directrices. Aquí lo hemos visto antes en gráfico semanal, desde los máximos históricos, luego una directriz más acelerada bajista desde los máximos del mes de agosto y luego una acelerada, no la quiero ni marcar porque es demasiado acelerado este movimiento y no vale la pena. Centrémonos más en los niveles que tengo marcados aquí. En primer lugar, tenemos una resistencia muy fuerte en la zona de los 3.750, ahí lo vemos, número redondo, también fueron esos mínimos de julio, que el precio cuando llegó a perder esa zona, ese soporte, luego ejerció de resistencia y vemos esa corrección que nos dejó esta semana, ese pullback a esa zona y desde aquí se inició la continuación bajista. Por tanto, zona de los 3.750, importante en este marco temporal y como resistencia mayor más relevante. No marco ninguno por encima porque en el caso de que el precio consiguiera superar esta resistencia ya trabajaríamos en la parte por encima de este nivel. De momento nos quedamos aquí.
Bien, más detalles. En el gráfico de 4 horas comentábamos durante toda la semana anterior ese rango que dejó el precio, toda esa zona lateral, un poco como banda superior la zona ya comentada de los 3.750, como banda inferior ahí la zona de los 3.630 aproximadamente, que fue soporte aquí en la jornada del 28, que volvió a encontrarse con ese nivel a finales del día 29 y que en la sesión del viernes, este pasado viernes, se produjo la ruptura de esa zona de soporte. Y he marcado un poco aquí, ya lo estamos viendo, esos retrocesos de FIBO, de este último tramo a la baja, desde los máximos aquí de la jornada del viernes, y cómo podría ahora ser esta zona de los 3.630, pues resistencia. Ahí confluyen esos últimos mínimos, confluye ese retroceso, esa corrección del 50% de toda esta caída y por tanto, además, un poco el nivel que mantiene esta última estructura bajista que ha dejado el precio desde los máximos del viernes, recuerdo, al romper esta zona de soporte. Por tanto, nivel clave en la sesión de hoy, la zona de los 3.630 aproximadamente. Ahí tenemos una zona muy importante de resistencia. También he querido marcar esta directriz que viene aquí desde los máximos del día 28, ¿vale? Para tenerla también en cuenta como posible resistencia, pero desde luego este nivel es clave. O sea, si a nivel de técnico es el nivel que un poco mantiene esta última estructura bajista, por confluencia de retroceso 50%, repito, y último mínimo. Un escenario probable sería que desde aquí el precio se nos diera la vuelta y continuara su movimiento bajista, atacando los mínimos del día y en caso de perderlos, zona de los 3.500. Ese sería un posible escenario, un poco el que está más encima de la mesa, dado la tendencia actual y el último movimiento actual, pero si el precio, esta zona de los 3.630, lo superara, al alza lo rompiera, pues ahí tendríamos otra vez al precio dentro de todo el rango de la semana anterior, con una primera resistencia en esta directriz bajista y una siguiente en esos máximos del viernes. En el gráfico de 1 hora vemos aquí más detalle de todo el movimiento. Bien, también he querido marcar un poquito, porque aquí en 4 horas no se ve ningún nivel más allá de los máximos del viernes. En el gráfico de 1 hora, para ser un poco más precisa, he querido marcar que al fin y al cabo estamos, ¿vale? O sea, un poco en la misma zona, no es que haya mucha diferencia, pero realmente el inicio del impulso bajista que consiguió romper este soporte nació aquí, en esa arrancada ya en la sesión americana del viernes, no en los máximos del viernes, porque fijaros que desde aquí el precio llegó al soporte y rebotó, volvió a subir y desde aquí sí que ya se rompió. Por eso he marcado, para hacerlo más preciso, el inicio de este último impulso bajista desde los 3.684 aproximadamente. Pero bueno, hablando de correcciones de FIBO, más o menos estamos en línea con lo visto en 4 horas. Lo mismo, esta zona es ese 50% de retroceso, últimos mínimos. Ya vemos un poco como en la sesión europea el precio ha reaccionado ahí, a la que ha llegado aquí hace ya unas 4 horitas, ha tocado esa zona media de 20 además, 3.620, ha dejado ahí los máximos del día y se nos ha dado un poco la vuelta. Luego estamos viendo cómo está volviendo a atacar esa zona, pero mucho ojo a todo este nivel, 3.620, que son los máximos del día hasta el momento, 3.630, un poco todo este área que tenemos aquí de posible resistencia. Ya digo, el escenario de momento más encima de la mesa es que desde aquí el precio se nos gire y volvamos a ver la continuación bajista con una posible llegada de nuevo a los mínimos del día. Y ahí ya se vería el qué. Así que ya tenemos los niveles preparados, la sesión ahí a punto de arrancar. Vámonos al Nasdaq para hacer un poco también este trabajo. Gráfico mensual, ahí también vemos esa vela de septiembre muy bajista, ya también ahí rompiendo esos mínimos dejados en el mes de junio. Y el Nasdaq tiene una zona de soporte que se puede decir que estamos ya encima de ella, lo amplío bien, aquí en la zona de los 10.620 aproximadamente. Fue soporte en su día a finales de 2020, fijaros cómo hubo ahí ese retroceso y desde aquí hubo un punto de acumulación. Coincide también con el 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020 hasta los máximos históricos.
Por tanto, es que estamos ahí, justo ahí. Si perdemos esta zona, la siguiente zona está ahí cerca de los 10.000, un pelín por debajo, que es ese nivel también, por llamarlo de alguna forma, prepandemia, justo antes de que cayera fuertemente el mercado por el tema del COVID, cerquita de los 10.000 y un pelín por debajo. Cojo los 10.000 porque es un número psicológico muy importante y pienso que el precio también podría reaccionar en esa zona, pero es que es un poquito ahí toda la zona esta de aquí. En el gráfico semanal vemos como aquí en este índice ha perdido ya la media de 200 en gráfico semanal, ahora está como resistencia, ojo. Tenemos esta directriz también desde los máximos históricos, esta otra más acelerada y ya muy cerca de estos 10.620, donde tiene pues ese 61,8% de retroceso desde los mínimos del año 2020. En el gráfico diario, ahí también se aprecia que estamos ya por debajo de los mínimos de junio, ¿vale? Esta zona ahora está como resistencia, vamos a verlo mejor en el gráfico de 4 horas, ¿vale? Aquí se ven esos niveles, como luego a finales de septiembre el precio reaccionó en esa zona, aquí reaccionó, aquí ligeramente volvió a reaccionar, volviendo a meterse por arriba y finalmente ya en la sesión de este pasado viernes se rompió esta zona de soporte y ahora es también su principal resistencia. Estamos hablando de la zona de los 11.100, 11.125 aproximadamente, donde le confluyen esos últimos mínimos, el 50% de retroceso de todo este impulso bajista y por tanto la principal zona que mantiene esta última estructura bajista que ha dejado el precio desde los máximos del viernes. Vemos cómo ha dejado los mínimos del día, ahí cerca de los 10.890, desde aquí se está iniciando esa corrección, ese de momento posible pullback que podría tener su final ahí en esa zona comentada. El gráfico de 1 hora se aprecia pues más claridad el movimiento, aquí lo tenemos, todo el movimiento bajista. En la sesión europea ha llegado ahí cerca de los 11.070 aproximadamente, se ha girado, pero vemos un poquito cómo está volviendo a atacar esta zona con posibilidad. Fijaros que incluso en el final de la sesión del viernes, cuando el precio perdió, aquí se ve en el gráfico de 1 hora muy bien, cuando el precio perdió esta zona de soporte, aquí con esta vela bajista, luego hubo una cierta corrección, un pequeñito pullback que se detuvo aquí. ¿Lo vemos? Con lo cual, incluso lo voy a dejar así marcado para que se vea. Ahí se realizó el pullback. Por lo tanto, podríamos ver una llegada a esta zona aquí de pequeño desequilibrio después de la ruptura. Desde aquí subió y se giró, ¿vale? Con lo cual, marcamos un poquito toda esta zona de los 11.080 más o menos como el primer objetivo de resistencia y un poco como límite superior, la zona de los 11.150 más o menos. Tenemos todo este área donde el precio podría llegar y desde aquí iniciarse el giro y la continuación bajista, volviendo a atacar tal vez los mínimos del día. El siguiente soporte ya lo hemos comentado. Si el precio consigue estar por encima de esta zona, poniendo un poco su límite en los 11.140, 150, pues a más, de alguna manera romperíamos también esta directriz bajista más acelerada, volveríamos a estar dentro de todo ese rango en el que estuvimos durante la semana anterior y esta estructura bajista última que ha dejado el precio quedaría neutralizada, a lo igual que lo hemos comentado en el S&P 500. Por tanto, nivel súper importante en la jornada de hoy, porque estamos otra vez volviendo a atacar la zona y muchos ojos puestos, mucha atención, foco en esta zona que es clave en la sesión de hoy para pensar si aquí se viera el giro, pues la continuación bajista. Bien, pues nada más, dejamos un poco hoy esta explicación más detallada de los niveles, de los posibles escenarios para la sesión de hoy y nada más, que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.